Listo, entonces vamos a empezar el capítulo 19 del Beis Halevi, que Esther ya lo ordenó. Imagínate qué buena alumna. Mónica, si lo quieres ordenar. Eh, y hoy vamos a hablar de la relación inversa entre confiar en Hashem y tener que esforzarse para cubrir las necesidades propias. O sea, esto es una pregunta que todo el mundo hace. ¿Cuánto ishtadlut, o sea, cuánto esfuerzo versus cuánto bitajón? ¿No? Y hemos dicho varias veces que cuando uno estudia el Shara Bitajón, el texto original de Bitajón, ¿no? De Rabbeinu Bajia Ibn Pekuda, él nos explica que una de las condiciones para que el bitajón sea bitajón es que la persona tiene que esforzarse, tiene que hacer ishtadlut, tú tienes que hacer algo, tú no te puedes sentar y esperar que te caiga el maná del cielo. Incluso con el maná que caía del cielo, tú tenías que ir a abrir la puerta y el que era un tzadik con mucho bitajón, le llegaba el sustento ahí mismo, ya listo para comer. El que menos tenía que ir más lejitos y tenía que prepararlo. Y el que no, tenía que ir mucho más lejos a recaudarlo. El punto es que siempre tienes que hacer algo. La pregunta es, ¿cuánto tienes que hacer? ¿Ok? Y a él nos va a explicar hoy día, en este capítulo, él nos va a explicar que hay una relación inversa entre la cantidad de ishtadlut que hay que hacer y el bitajón de la persona. ¿Ok? Mónica, ¿tú tenías una pregunta o eso fue un accidente? Accidente. Ok, entonces, el Beit Halevi aborda ahora la interrelación entre el bitajón y el ishtadlut. Dice lo siguiente, esto también debe entenderlo una persona, que a medida que disminuye sus afanes comerciales y se fortalece en su bitajón, así disminuirán sus necesidades de invertir esfuerzos. O sea, quiere decir, mientras más bitajón tenga la persona, menos se tiene que esforzar, pues Hashem le preparará sus necesidades mediante un oficio fácil y honesto. Porque ¿qué es lo que está pasando? La persona que está constantemente consumido, lo que está declarando es yo creo en mi esfuerzo, ¿no? Yo creo en el poder, la fuerza, lo que dicen de Barim. Dice Moshe Rabbeinu, nos da la advertencia, cogí yotzem yadi, no confíes en la fuerza, el cogí de tus manos, ¿ok? Porque si confías en la fuerza de tus manos, entonces Hashem se aparta a un lado. Pero si la persona va y se envuelve en el mundo, confiando en Dios que provee y no en sus propios esfuerzos, y eso es un reto muy grande porque muchas veces, ¿no? Mentalmente confiamos en nosotros mismos, ¿no? Dios entonces, la persona está abriendo el camino para que Dios haga lo que Dios tiene que hacer, que es proveer a la persona. Entonces, por la otra parte, cuanto más aumente la persona su ishtadlut y se vuelque hacia esos esfuerzos y los vuelva prioritarios en su mente, a fin de establecer un paralelo, Hashem le proporciona su sustento solo después de que despliegue ingentes esfuerzos. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a la nota 69. Como se ha señalado, uno está obligado a hacer el ishtadlut adecuado, ¿no? La pregunta siempre es ¿cuánto? El Beis Halevi enseña que todo depende del nivel de bitajón de la persona, que mientras más bitajón, menos esfuerzo. A medida que elevamos nuestro nivel de confianza en Hashem, Hashem nos proporcionará nuestro sustento de un modo que requiere menos trabajo y esfuerzo. Pero si consideramos nuestro ishtadlut como la raíz principal de nuestro sustento, es posible que Hashem nos exija que trabajemos durante largas y agotadoras jornadas. Es como que Hashem dice, tú confías en tu jefe, en tu compañía, entonces bueno, dale, dale, quédate ahí en eso, métete en eso. Yo te dejo ahí que tú estés en eso. Por ejemplo, si una persona se impone jornadas de trabajo más largas de lo habitual, esto es lo que tendrá que hacer para ganarse sustento. O sea, si la persona se pone eso, ¿no? Entonces, eso es lo que termina haciendo. Sin embargo, si deposita su confianza en Hashem y reduce sus horas de trabajo por confianza sincera y no por pereza, o sea, esto no es excusa, Bitajón no es excusa para ser perezoso, nunca, ¿ok? Entonces, Hashem le proporcionará su sustento con menos horas de trabajo. Como ya se ha mencionado, el bitajón es un área en la que muchas personas se engañan a sí mismas, convenciéndose de que están a un nivel muy alto, cuando en realidad están muy lejos de ello. El bitajón es de hecho una labor de toda la vida y puede llevar muchos años de esfuerzo hasta que realmente podamos dominarlo y aplicarlo a nuestra vida para minimizar el ishtadlut adecuado. Por lo tanto, una persona que intenta vivir con bitajón, pero
pero que aún no lo ha alcanzado, perdón, no ha alcanzado los niveles descritos por el Beis Halevi, está obligada a esforzarse en lo normal y dejar el resto en manos de Hashem. O sea, solamente una persona con un nivel de bitajón genuinamente muy alto puede decir, no, no voy a trabajar, voy a sentarme a rezar Teilín todo el día y me va a llegar el sustento. La mayoría de las personas no somos así. Tenemos que hacer algo, ¿ok? Pero ese algo tiene que ser normal. O sea, si un trabajo requiere que estés ahí de 9 a 5 es de 9 a 5. No es que vas a estar hasta la medianoche, no es que le vas a quitar a tu familia, no es que le vas a quitar Shabbat, no es que vas a estar en las festividades trabajando. No, ¿ok? Eso ya es anormal. Todo lo que fuera, no solamente de lo normal del mundo natural, sino todo lo que va en contra de tus obligaciones espirituales, como ir a rezar con un miñán, como pasar tiempo con tu esposa, como con tu familia, como tener para los hombres un tiempo de estudiar Torah, como estar a tiempo para Shabbat, como cumplir las festividades, todo eso. Si tu trabajo interfiere con todas esas cosas, eso es ishtadlut excesivo. Eso no se puede hacer. Eso es ya fuera de lo normal. Entonces, vamos con nuestro bitajón acá. Ok, entonces, esforzarse más allá de lo normal mostraría una falta de bitajón por su parte. En la sociedad en la que vivimos en la actualidad, cuando una mujer está en trabajo de parto, se la lleva rápidamente al hospital, ¿verdad? Todos vamos al hospital. Y después de que nazca el bebé, generalmente permanece allí unos días. Sin embargo, en épocas anteriores, la norma era que la mujer diera luz en la casa asistada por una partera. Rav Aaron Leib Steinman dijo que en una ocasión dijo que si una mujer actual insistiera en dar a luz en casa, aunque hoy día 2025 eso ya es muy común, pero o sea, ¿no? Si uno insistiera en dar a luz en casa, se consideraría anormal y por lo tanto no sería la cantidad adecuada de ishtadlut que se necesita. Por otro lado, si una mujer que vivió hace 100 años se hubiera precipitado para correr al hospital al experimentar dolores de parto, eso habría denotado una falta de bitajón. En cada situación hay que tener en cuenta lo que se considera la norma y actuar en consecuencia. O sea, como yo les digo, si tú estás en un trabajo que te están pagando un salario de 9 a 5 y tú caes en un patrón que tú te ves que todas las noches estás hasta las 12 de la noche, estás sacrificando tu familia y esto y lo otro, obviamente eso no es bitajón, eso es esfuerzo excesivo, eso no es lo normal, ¿ya? Ok. Entonces, vamos de nuevo al texto. Dice acá, arriba, esto concuerda con la afirmación de nuestros sabios de bendita memoria. Dios dice, en la misma medida que tú estás conmigo, así estaré yo contigo. O sea, todo es mida que neguet mida, ¿ok? Es como dice David Amelech, Hashem tzilcha. Hashem es nuestra sombra. Entonces, lo que tú le das a Hashem, Hashem te lo va dando. Vamos a las 70. La cantidad de ishtadlut que necesitamos depende íntegramente de nosotros. De modo, el Ramban cita un midrash sobre un versículo de Teilín. Hashem tzilcha, lo que les acabo de decir. Hashem tzilcha al yadei meja. Hashem es tu sombra protectora a tu diestra. El midrash, enfocándose en la palabra tzilcha, explica las formas en que Hashem se asemeja a la sombra que proyecta una persona. Al igual que una sombra se mueve según los movimientos de la persona, así también Hashem actuará según como ésta actúe. El Saba de Novardok escribe que este concepto se refiere a una persona y a su nivel de bitajón. Hashem trata a una persona según su nivel de bitajón. Cuanto más elevado sea el nivel de bitajón de una persona, más le corresponderá a Hashem con bondad. ¿Okay? Entonces es como dice en la introducción del Shara Bitajón, si la persona deposita su confianza en las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Entonces Hashem se ofusca y se queda opacado. Pero si la persona deposita su confianza y mientras más lo haga en él, entonces más Hashem se revela, más Hashem muestra que él está con la persona. ¿Okay? Entonces, pues al hombre se le concede libre albedrío para elegir el bien o Dios no lo quiera, lo contrario. Y una persona puede elegir hasta qué punto cumplirá la mitzvah de bitajón. Si una persona elige con rectitud tener un alto nivel de bitajón, se habrá ganado un alto nivel de cercanía con Hashem y no tendrá que realizar mucho ishtadlut. Y recuerden que bitajón tiene dentro la palabra taj. Bitajón tiene la palabra taj, que quiere decir un cemento, un yeso que pega al que confía
con en el que está él confiando. Entonces es una cercanía con Hashem. Ok, entonces vamos a la nota 71. Dice, este concepto también es mencionado por Sforno en el contexto de la discusión de la Torá sobre la ley de Shemitah. Shemitah es cuando teníamos que hacer descansar la tierra cada 7 años, ¿ok? Entonces la Torá prohíbe realizar trabajos agrícolas cada séptimo año en Eretz Israel. Durante todo un año el agricultor no puede trabajar su tierra. La Torá prevé que la gente preguntará, dice en la Parashá Behar, dice esto, la gente va a preguntar, ¿qué comeremos en el séptimo año? O sea, si no puedo trabajar la tierra, ¿qué voy a comer? Si no trabajan la tierra, ¿cómo tendrán comida? Y Dios responde que enviará una bendición especial durante el año anterior, el año sexto, de tal manera que la tierra producirá mucho más de lo normal en el sexto año, proporcionando alimentos suficientes para los años venideros, no solamente para el séptimo, sino para el octavo también, porque en el octavo tú empiezas a trabajar la tierra, pero todavía no tienes producción hasta el final del octavo. Entonces el sexto te da para el 7 y para el 8. Ok, entonces vamos a la T. Acá la nota 71 continúa, antes de ir a la T. El Sforno plantea la cuestión de por qué la gente tendría esa inquietud, dado que la Torá había prometido eso antes como recompensa por observar las leyes de Shemitah. O sea, antes de dar, ya la Torá nos había dicho que lo que va a pasar es que ustedes van a comer hasta saciarse, o sea, ustedes van a tener comida. Si ya tenían garantizada comida abundante como recompensa por cumplir esta mitzvah de Shemitah, entonces cabe plantearnos, ¿por qué preguntarían? ¿Por qué dudar? ¿Por qué preguntan qué comeremos en el séptimo año? Además, pregunta Sforno, si al hacer esta pregunta el pueblo está expresando una falta de confianza en Hashem, entonces, ¿por qué se les recompensa recibiendo la promesa especial de Dios de que les concederá una bendición extraordinaria? O sea, de que que la tierra les va a dar de más. Entonces él observa lo siguiente, dice que la promesa que se les había dado, comerán hasta saciarse, no es una promesa de abundancia per se, sino de saciedad. O sea, que pequeñas cantidades de comida proporcionarán un nivel de satisfacción que normalmente solo sería posible con cantidades mayores. O sea, que ya la promesa era, va a llegar un momento en que lo que tú comas te va a saciar como si tuvieras comido un banquete. ¿Ok? Entonces llegan ellos nerviosos a preguntar, oye, pero ¿cómo es que vamos a comer? ¿No? La Torá se dirige entonces a aquellos que no confían en esta promesa y siguen preocupados por la posibilidad de no tener suficiente. Dios responde que se les proporcionará el sustento de una manera diferente, mediante una abundancia de grano que requerirá horas de duro trabajo para cosecharlo y almacenarlo. Entonces, ¿ven lo que está pasando aquí? La promesa inicial es con lo que te va a dar la tierra, lo poquito que vas a tener, vas a estar como si hubieras comido un banquete. Entonces, por introducir la duda de, güey, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo puede ser esto que si no se puede trabajar la tierra, ¿cómo vamos a comer? Haber introducido la duda, Hashem tiene que meter otro plan. Obviamente les da la bendición, pero ahora la bendición es diferente. Ahora tienes que trabajar, ¿me entiendes? Ahora tienen que esforzarse y en el sexto año trabajar bien y acumular y guardar todo eso, ¿ok? Dios nos ofrece la oportunidad de experimentar la saciedad y la satisfacción sin excesivo trabajo y esfuerzo, porque recuerden que Dios puede hacer todo, Él crea las leyes y Él también las puede romper. Pero si insistimos en recibir nuestro sustento a través de un trabajo excesivo, así es como nos llegará. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si nosotros nos ponemos en ese plan, entonces, bueno, ese va a ser el plan. ¿Ok? Si una persona decide, no, 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 hay que trabajar hasta las 10 de la noche, no, 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 y le dice a la esposa, no, yo no puedo hablar contigo, y los niños, no tengo tiempo para los niños, y no da. Bueno, eso es lo que tú vas a ver. Tú vas a ver que para tú tener éxito en ese trabajo, siempre vas a tener que matarte trabajando. ¿Me entiendes? Porque tú te metiste en ese patrón, en ese plan. Ok, entonces ahora vamos a la T que nos dice complicarse la vida, que creo que es todo un tema. Últimamente yo veo que la gente se complica demasiado la vida. Yo digo, la gente anda buscando problemas gratis, problemas donde no los hay. Ok, se cuenta una historia sarcástica de un joven de una familia que tenía un negocio de zapatos, que se casó con una joven de una familia que tenía un negocio de diamantes. Entonces el muchacho tiene negocio de zapatos, se casa con una muchacha de una familia que tiene de diamantes.
La mujer le aconseja a su marido que se una al negocio de su familia, que era mucho más lucrativo que la empresa de su familia, que era la empresa de los zapatos. El marido se negó y siguió ampliando su negocio de zapatos. Llevaban una vida feliz, pero los hermanos de la esposa disfrutaban de mayores lujos que ellos. Al cabo de muchos años, el marido se volvió hacia su mujer y le dijo, ¿sabes? Es una suerte que me haya dedicado a vender zapatos. Después de todo, en los 20 años que llevo en esto, ni una sola persona ha entrado en mi tienda y me ha pedido un diamante. Todos los que entraban querían zapatos. ¿Se imagina lo que habría pasado si hubiera vendido diamantes? No habría ganado ni un centavo. ¿Qué bobada has dicho? Le dice la esposa. Decidiste vender zapatos, así que la gente acude a donde ti en busca de zapatos. Si hubieras decidido vender diamantes, la gente habría acudido a ti por diamantes. Bueno, lo mismo ocurre con nuestro Ishtadlut. Alguien que decide que debe trabajar largas jornadas con mucho esfuerzo para ganarse la vida, puede atribuir su éxito a sus esfuerzos. Qué bueno que no confíe en el bitajón. Mira qué éxito estoy teniendo con todo este trabajo, ¿no? Pero no se da cuenta de que si hubiera confiado en Hashem, se habría ganado el mismo sustento con menos trabajo, con familia, con Shabbat, con tiempo para los hijos, ¿ok? Entonces es una trampa y uno tiene que darse cuenta que a veces uno cae en la trampa. Ok, entonces vamos al capítulo 20. Nos dice, ¿por qué ha habido pocos milagros manifiestos en las últimas generaciones? No, o sea, nosotros vemos que en la Torá vemos, se parte el mar y hay plagas y hay todo tipo de cosas. Hoy día la realidad es que nosotros con esta guerra hemos visto cantidades, entre toda la oscuridad, ¿no? No le quito, pero hemos visto también, si uno abre los ojos y refina la percepción, uno ha visto milagros increíbles, ¿no? Que se pueden considerar verdaderamente, se pueden considerar milagros abiertos, ¿ok? Entonces, dice acá, pero la realidad es que no, a veces pueden pasar desapercibidos, ¿no? Uno puede científicamente maybe probar que cómo es posible que los misiles de Irán no cayeran, no sé qué, pero la realidad es que nosotros sabemos que es un milagro, ¿me entiendes? Pero no es que vemos milagros de que se abrió el mar o, ¿me entiendes? O que la tierra se tragó a los enemigos, no los vemos así. Entonces, como por ejemplo hemos visto en la Torah tantas veces que se tragaron a Korah y a los aliados de Korah, etcétera. Ok, para que una persona merezca reconocimiento por haber elegido tener bitajón, como acaba de escribir el Beis Halevi, o para el caso por haber elegido cumplir cualquier mitzvah, es necesario que esa elección de la persona sea fruto de haber ejercido el libre albedrío. Obviamente, aunque para Hashem poder tener el mundo como lo tiene, no puede estar metiéndose todo el tiempo. Tiene que dejar que las personas elijamos entre quién, claro que nunca. O sea, vemos que es como que ya la fachada entre, ¿no? Ya se ve muy claro el lado del bien y el lado del mal y quién está a favor del bien y quién está a favor del mal. Ok, entonces el Beis Halevi escribe ahora milagros manifiestos en nuestros tiempos. Dice, el siguiente es el motivo por el que hay pocos milagros manifiestos en estas generaciones. En tanto que en las generaciones anteriores hubo muchos milagros manifiestos. Vamos a la 72 antes de seguir el texto. Dice, todavía hay muchos milagros ocultos, es decir, milagros que parecen sucesos naturales en nuestros tiempos. Como escribe el Ramban, toda la naturaleza no es menos milagrosa que la división del mar, pues incluso las funciones, entre comillas, normales de la naturaleza están orquestadas por Hashem. Obviamente, todo es Hashem haciéndolo. No las consideramos milagrosas porque estamos acostumbradas a ella. Los milagros manifiestos que desafían claramente las leyes de la naturaleza son una rareza y por lo tanto se consideran excepcionales, pero todo es un milagro. Esther. Ok, entonces, ¿dónde estábamos? Ok, ok, yo sé acá, ok, ok, vamos a la página 58, dice, los milagros manifiestos que desafían claramente las leyes de la naturaleza son una rareza y por eso se consideran excepcionales. Ok, entonces vamos a volver acá al texto y dice, pues cuando se produce la novedad de algún milagro, todos se ven obligados a admitir que la tierra y su plenitud son de Hashem y queda anulado el libre albedrío. Vamos a la U, dice la necesidad de creer. El Beit Halevi enseña que el libre albedrío solo es posible si la presencia de Hashem está oculta, porque si todo estuviera claro, entonces no habría lugar para la duda o el pecado. O sea, si nosotros pudiéramos ver a Hashem,
Entonces, no escogeríamos más que Hashem, obviamente. I see you, o sea, es un juego de descubrir a Hashem y escoger, ¿no? Y ese es el libre albedrío. El libre albedrío es escoger la divinidad, la santidad, lo bueno o no. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero tiene que Hashem estar oculto, porque si no, no tendríamos libre albedrío. No habría opción más que elegirlo a Hashem, ¿no? No podrías más que anularte a la voluntad de Hashem. Ok, durante los 40 años que el pueblo judío deambuló por el desierto, Hashem los sostuvo con el maná. Moshe les ordenó en el nombre de Hashem que tenían prohibido dejar maná de un día para otro, ya que habrá más a la mañana siguiente. ¿Se acuerdan que llegaba el maná y ellos no podían guardarlo? Y si lo guardaban, esa cosa se podría, ¿ok? Entonces, no se podía guardar, ¿ok? Había que confiar que la mañana siguiente iba a llegar maná fresco. Datán y Abiram desobedecieron. Dejaron maná sobrante para el día siguiente, pero se produjo un milagro y todas las sobras de maná se infestaron de gusanos. Moshe se enfadó mucho con ellos. ¿Por qué ordenó a Hashem que no sobrara maná para el día siguiente? ¿Por qué se enfadó tanto Moshe cuando Datán y Abiram lo desobedecieron? El Meshech Chochma ofrece una respuesta fascinante. Dice que Hashem quería poner a prueba el bitajón de el pueblo judío y por ello les ordenó que se fueran a dormir con los armarios y las alcenas vacíos y sin comida para el día siguiente, confiando en que Hashem les proporcionaría alimentos. O sea, ¿se imaginan? Nosotros hoy día nos vamos a dormir y tenemos la alacena llena, tenemos la nevera llena. Esto era, tú tienes ahorita y mañana, exactamente, eso es lo que era un entrenamiento para que cuando llegáramos a la tierra de Israel, donde había que trabajar la tierra, y hay la tendencia de creer, es que porque yo fui muy bueno, me salió la buena cosecha, ¿me entiendes? Porque yo trabajé mucho en esta compañía, me dieron el buen salario, it's the same thing, ¿no? Era un entrenamiento para ver que lo mismo que pasaba en el desierto, en verdad es la realidad en ese mundo de trabajo, que es el mundo que estamos nosotros, en ese mundo de no desierto, pues de la vida cotidiana. Ok, entonces, Datán y Abiram no solo fracasaron en la prueba, sino que de hecho también la arruinaron, porque cuando todos vieron cómo el maná se infestaba de gusanos, nadie tuvo la tentación de dejar nada. Moshe se enfadó con ellos por haber eliminado la capacidad del pueblo judío de demostrar su fe y su confianza en Hashem. Ok, entonces vamos de vuelta. Vamos de vuelta acá, decíamos acá, vamos a la página 58. Solo gracias al extraordinario nivel de las cualidades espirituales y de la fe de las generaciones anteriores, y en base a ese nivel que alcanzaron en su servicio divino, un nivel en el que ya no podían entrar dudas en su corazón sobre la existencia y omnipotencia de Hashem, fue que les mostró este tipo de milagro manifiesto. O sea, un nivel muy alto que les dio el mérito de que vieran estos milagros, ya que el milagro no hizo que su servicio divino se fortaleciera más de lo que había sido anteriormente. O sea, no les cambió, ya estaban fortalecidos. 73. Los judíos que salieron de Egipto fueron testigos de las 10 plagas, de la división del mar y de las revelaciones en el monte Sinaí, por nombrar solo algunos. En generaciones posteriores, también durante la época de los profetas, los milagros abiertos eran habituales, porque realizó Hashem milagros manifiestos para nuestros antepasados, pero no para nosotros. El Beis Levi responde que la razón tiene que ver con nuestro nivel de emuná. Hashem nos puso en este mundo para que cumpliéramos sus mandamientos por elección. Como explica el Rambam, uno de los principios fundamentales de la fe judía es el libre albedrío, el concepto de que tenemos la opción de actuar bien o mal. Esa facultad de elegir es la razón por la que obtenemos recompensa por actuar correctamente y somos castigados por obrar mal. Si la presencia de Hashem no estuviera oculta, no tendríamos realmente libre albedrío, porque sería obvio para nosotros que él dirige el mundo y no nos atreveríamos a desobedecerlo. La forma en que se oculta el control de Dios sobre el mundo y sobre nuestras vidas pretende plantearnos un desafío, poner a prueba si creemos firmemente en su providencia, aunque no sea fácilmente discernible. Esa es todo la prueba, esa es toda la prueba. Vivir en este mundo donde Hashem está oculto y vivir como si Hashem estuviera aquí al frente de nosotros. Es elegir como si lo tuviéramos al frente. ¿Ok?
Puesto que la única razón por la que no se realizan milagros manifiestos es porque eliminaría el desafío a nuestra emuná, Hashem realizará milagros para aquel que ya lo haya superado, cuya fe en Hashem sea tan fuerte como lo sería independientemente de que presencie o no milagros manifiestos. O sea, la persona que llega a un nivel donde ya no necesita esa prueba, porque vive con Hashem tan presente, está tan conectado a Hashem, tiene tanto bitajón, entonces Hashem ya se puede revelar abiertamente, no tiene que estar oculto, ¿me entienden? Entonces ahí es cuando el bitajón, lo que decíamos anteriormente, que el bitajón rompe la naturaleza de la persona, ¿no? De la persona, la naturaleza nuestra de estar atado al mundo natural, nos rompe nuestra naturaleza y rompe la naturaleza misma, ¿ok? El Beit HaLevi nos enseña aquí un principio fascinante. Cuando más tengamos fe en la providencia de Hashem, más claramente se nos dará la oportunidad de que se nos muestre su providencia. Cuando un alumno realiza un examen, el profesor no le muestra las respuestas, pero una vez que el alumno ha demostrado su dominio completo del material hasta el punto de que no necesita ser examinado, no hay necesidad de ocultarle las respuestas, perdón. Esto es precisamente lo que dice el Beis Halevi. Hashem oculta las respuestas, su presencia, para probar si creemos firmemente en que Él está aquí en nuestras vidas. Una vez que hemos alcanzado el nivel en el que conocemos las respuestas, o sea, conocemos a Hashem, estamos completamente atados a Hashem, y estamos tan seguros de la providencia de Hashem como lo estaríamos si Él hubiera realizado milagros manifiestos, entonces somos dignos de ver milagros de esta índole. ¿Sí me entienden? ¿Ok? Está buenísimo, ¿no? Ok. Entonces, vamos acá. Dice, como fue el caso de Rabbi Hanina Mendoza. Rabbi Hanina Mendoza es lo máximo, ¿ok? Ese hombre le pasaban las cosas más amazing. Dijo, quien ordenó que ardiera el aceite, ordenará que arda también el vinagre. ¿Qué fue lo que pasó? La hija llegó llorando, que no hay, que puso en las velas de Shabbat, en vez de aceite, puso vinagre. Y Hanina, ¿qué dijo? El que ordenó que el aceite queme, ordena que también arda el vinagre, ¿ok? Y así Sí. efectivamente, las velas de Shabbat prendieron con vinagre en vez de aceite. ¿Ok? Guau. Esa certeza, esa certeza es lo que ocasionó. Eso a quién le pasaba a personas como Rabbi Janina Mendoza. ¿Ok? Yo no puedo este viernes poner vinagre y esperar que se me prendan las velas. Necesito que poner aceite. ¿Me Ujú. entiendes? Pero Janina lo dice con tal certeza que, o sea, no es una pregunta, obviamente a él sí, a él y a su hija se le prenden las velas de Shabbat con vinagre. ¿Okay? Este milagro del vinagre ardiendo no afianzó en absoluto la fe de Rabbi Hanina, es que ya la tenía, no le estaba añadiendo, ¿me entiendes? Si a nosotros nos pasara una cosa así, es como que, wow, entonces sí nos fortalece nuestra fe, ¿me entiendes? Pero tú tienes que estar en ese nivel para que te pase una cosa así. Porque por mucho que su fe se hubiera fortalecido gracias a este milagro, ya él había alcanzado este nivel por su propia cuenta, por su propio trabajo en su servicio divino. Por lo tanto, este milagro no tuvo ninguna repercusión en su libre albedrío. Está ahí el milagro para nosotros, para las regeneraciones después de la Janina, fortalecernos nosotros, pero para él no le afecta en lo más mínimo. Entonces, la nota 74 dice, el Beit HaLevi ilustra este concepto a través de la famosa historia de Rabbi Hanina Mendoza, que una vez llegó a la casa el viernes por la tarde y vio que su hija estaba angustiada. Ella le contó que había llenado accidentalmente las lámparas de la menorá de Shabbat con vinagre en lugar de aceite, por lo que no tendrían luz en Shabbat. Rabbi, que arda el vinagre. Obviamente, el vinagre ardió durante todo Shabbat. Rabbi Hanina no propició este milagro por arte de magia, no fue que él hizo hocus pocus y esto pasó. El milagro ocurrió porque Rabbi Hanina comprendió verdaderamente y sin lugar a dudas que es Hashem el que hace arder el aceite, es Hashem el que crea todo, ¿no? Y hacer lo propio con el vinagre no era menos posible o milagroso para Hashem. Puede hacer, para Hashem es todo lo mismo, ¿ok? Cuando alguien alcanza este nivel de fe, explica el Beis Halevi, se hace merecedor de milagros, porque en las palabras del Beis Halevi, este milagro no afianzó en absoluto la fe de Rabbi Hanina. Su emuná ya estaba en el punto en el que no veía diferencia alguna entre la combustión del aceite y la del vinagre. ¿Ok? Entonces, vamos a la 75 y a la B. La 75 dice, el Midrash cuenta la historia de Abraham Avinu,
que cuando niño fue llevado ante Nimrod por su padre Terah a causa de su repudio total de la idolatría. ¿Se acuerdan que Abraham llegó y empezó a, ¿cómo se dice?, a romper los ídolos del papá, y luego llegó el papá y entonces el papá dijo, ¿quién hizo todo este balagán? Y entonces Abraham le dijo, bueno, ellos estaban peleando uno entre el otro y no sé qué, no sé cuánto. Y el papá le dijo, no seas tonto, que estos ídolos, estas estatuas no pueden estarse peleando entre las otras. Entonces el niño le dijo, bueno, entonces tú no andes vendiendo estas estatuas que no pueden hacer nada, que no son dioses, no hacen nada, ¿no? Entonces, bueno, lo lleva donde Nimrod. Nimrod lo amenazó con que si Abraham no volvía a la fe de su padre, sería arrojado a un horno en las llamas. El joven Abraham eligió aferrarse a su fe y sobrevivió milagrosamente el fuego abrasador. Ravlei Bask plantea una pregunta. ¿Cómo se le permitió a Abraham sacrificar su vida y saltar al fuego, si aún no se le había ordenado dejarse matar antes de cometer idolatría? O sea, esto no era una mitzvah. Hoy día sí, nosotros tenemos una mitzvah que es una de las 3 mitzvot por las que tenemos que dar nuestra vida. Usualmente no damos la vida por mitzvot, ¿ok? No nos sacrificamos, porque las mitzvot son para vivir, no para morir. Pero hay 3 mitzvot, una de ellas es la idolatría, que si te dicen, haz idolatría, o te mato, tú te tienes que dejar matar, lo aleno, que nunca sepamos de eso, ¿ok? Entonces, la pregunta es, ¿cómo se lo pusieron en esta situación si Abraham no se le había dado la Torá? Sugiere que Abraham Avino había alcanzado un nivel tan alto de muná que creía firmemente que aquel que ordena que el fuego arda, puede ordenar que no arda también, ¿ok? Que no queme. Y tenía plena fe en que se salvaría. Aplicando el principio del Beit Halevi, puesto que Abraham había alcanzado un nivel de fe tan absoluto, no había necesidad de que Hashem se ocultara, y por lo tanto permitió que Abraham experimentara un milagro tan abierto. O sea, porque Abraham confiaba tan plenamente en Hashem y creía que lo mismo, o sea, que el fuego no tiene que ser fuego, el fuego no tiene que hacer lo que por naturaleza hace el fuego, porque él creía en, entonces Hashem hizo exactamente eso. Es verdad, el fuego no tiene que hacer lo que por naturaleza hace el fuego en este caso. ¿Ok? Entonces, vámonos ahora a la D y dice, en la página 59, dice, ¿cómo mantener la perspectiva? En el 1956, en Bnei Brak, había un niño de 4 años que dominaba perfectamente todas las áreas de la Torá y citaba pasajes de la Gemara de memoria. Esto parecía demostrar lo que dicen los Jajamim, de que antes de que nazca un niño, un ángel le enseñaba toda la Torá. O sea, sabemos que nosotros, antes de venir al mundo, hay un malaj, hay un ángel que nos enseña toda la Torá. Luego ese ángel nos toca aquí, por eso es que tenemos esto aquí, esto indented, esta indentación, y se nos olvida la Torá. Pero es por eso también que podemos volver a aprender Torá. Porque como ya la estudiamos, entonces cuando tú la empiezas a estudiar de nuevo en este mundo, es como que tienes ya una sensibilidad, entonces es como que se puede pegar. Si nosotros no hubiéramos estudiado Torah en el vientre de nuestras madres, la Torah es tan elevada, es algo tan ajeno a la realidad de la persona que la persona no lo podría captar. Pero como la persona tuvo esa experiencia, puede absorber la Torah, y con todo eso no sabemos todo, no podemos entender a Dios completamente. Pero bueno, volviendo a este cuento, este niño parecía que como que no se la quitaron, como que no se le olvidó la Torá, porque el niño decía cosas que era como que, ¿cómo puede saber eso este niño, no? Entonces, Rab Leib Pask, difunto Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Detroit, oyó la historia, que había este niño que, aunque estaba en este mundo y el ángel le tenía que haber quitado toda la Torá, pareciera que el ángel no le había quitado la Torá cuando nació. Entonces, queriendo confirmar la veracidad de la historia, envió una carta a Rav Yehezkel Levenstein, que vivía en Bnei Brak. Rav Yehezkel contestó diciendo, yo también me enteré de esa historia, de que hay este niño, y puedo confirmar que es 100% cierta. Mi hija y mi yerno, Rav Ruben Ginsburg, viven cerca de la casa del niño. Y ella misma, mi hija, ha visto este fenómeno ante sus propios ojos. En un principio yo también quería ir ahí a verlo, yo por mi cuenta, pero luego pensé para mis adentros, si siento la necesidad de reforzar mi emuná viendo al niño, estaría declarando que hasta ahora mi emuná no era totalmente sólida. O sea, si yo necesito ver este fenómeno para ver, wow, lo que hace Dios, entonces yo tengo una deficiencia, que no puedo creer en la grandeza de Dios sin ver estos milagros así, ¿no?
ya que estoy dudando de la veracidad de la Mesorá, de la tradición con la que me educaron mis padres, como si dijera que tal vez me mintieron y necesito más pruebas de que Dios hace todo esto. Por lo tanto, decidí no ir. Como enseña el Beis Halevi, cuanto más fuerte es la emuná de uno, menos le impresionan los milagros. Ok, entonces, ¿dónde estamos? Ok, entonces vamos a la página 60. Sin embargo, en esta generación nuestra que se encuentra a un nivel de espiritual bajo, incluso un pequeño milagro reforzaría en el corazón de una persona la fe y la confianza en Hashem. Por lo tanto, si una persona viera un milagro con sus propios ojos, contrarrestaría el libre albedrío porque en esencia se vería obligada a creer en Hashem, o sea, no le quedaría más opción o al menos a tener más fe que en otras circunstancias. Por este motivo, los milagros manifiestos han disminuido y el beneficiario de un milagro no reconoce el milagro que le ocurre, ya que los milagros que suceden en nuestros tiempos no suelen ser manifiestos. 76. Según el Beis Halevi, incluso en nuestros tiempos, si una persona se encontrara en un nivel de fe tan elevado que experimentar un milagro abierto no fortalecería su fe aún más, similar al nivel de Rav Hanina Mendoza, Hashem podría igualmente hacer tales milagros por ella. De hecho, según el testimonio de Rav Chaim Soloveitchik, el hijo del Beis Halevi, al propio Beis Halevi le ocurrieron unos 30 milagros asombrosos. Evidentemente, distamos muchísimo de siquiera aproximarnos a un nivel tan alto de bitajón y las probabilidades de que lo lleguemos a alcanzar son bastante escasas, pero es un nivel al que podemos, aunque sea, aspirar y tal vez incluso alcanzar en menor grado. Pero yo sí creo que mientras vamos acercándonos a los tiempos de Moshiach, sí estamos viendo cada vez de nuevo más cosas así, más abiertas. Y hay gente que sí estamos viendo que de repente no es el nivel de bitajón de wow, pero incluso con el poco bitajón que tenemos nosotros, sí estamos viendo que los milagros abiertos. Y yo creo que no necesariamente nos están quitando, o sea, sí nos están ayudando a fortalecer la fe de repente, pero Hashem sí nos los está mandando, a pesar de que en cierto sentido nos están aumentando la fe. Y pareciera ser por lo que explica aquí que Hashem no los manda porque, bueno, o sea, la gente tiene que tener libre albedrío y tiene que escoger a Hashem por su propia cuenta, ¿no? Ok, entonces, el Beis Halevi continúa explicando que el hecho de que nuestras elecciones deban ser fruto del libre albedrío también sirve para esclarecer por qué Hashem nos exige que realicemos Ishtadlut para satisfacer nuestras necesidades. Esta es la razón por la que nos llega nuestro sustento, debido a nuestros múltiples pecados, solo a través de mucho esfuerzo. Aparentemente, el esfuerzo que tenemos que hacer también tiene que ver con la debilidad que tiene la persona. ¿Por qué Hashem nos envía el sustento envuelto y cubierto en la envoltura del trabajo? Es decir, de tal manera que el sustento parece ser el resultado de nuestro trabajo, para que no sea evidente a los ojos de todos que el creador nutre y sustenta a todos los seres vivos. O sea, es un disfraz. Sin embargo, en realidad, el esfuerzo y el trabajo no son más que una venda para los ojos, que se le exige al hombre para que la gente no vea la sublimidad de Hashem, es decir, para que no resulte obvio que es Hashem quien realmente nos proporciona el sustento y no nuestros esfuerzos. Nuevamente, es todo un juego de peekaboo, I see you. ¿Ok? Hashem está oculto. Parte de estar oculto es que hay que hacer esfuerzo. Pero en realidad el esfuerzo no hace nada, como Beisa Levi nos ha explicado ya varias veces. No hace absolutamente nada. Parece que hace. Parece que porque tú trabajaste tantas y tantas horas en esa transacción, en el banco, no sé qué, te dieron esa promoción. Parece, o sea, todo, sí, 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 esta, A, B, C, pero en verdad no es, ¿ok? Como afirmaron nuestros sabios, he corrompido mis actos y por ello he perdido mi derecho de un sustento fácil. Es decir, solo por esta razón es necesario esforzarse. Pero a pesar del decreto de que ahora debemos esforzarnos para ganarnos la vida, el trabajo en realidad no logra nada. Como afirmaron nuestros sabios de bendita memoria, ni la pobreza viene del oficio nuestro, ni la riqueza proviene del oficio nuestro. O sea, no hace nada. Esa es la locura que Dios nos dice, ve y trabaja, ve y haz, y va a parecer que todo se mueve de cierta manera, pero
todo un teatro. En verdad, el único que está moviendo las cosas, las cuentas bancarias, es Dios. Es algo increíble, ¿ok? Enriquece a uno. Así dijo el rey Salomón. El Beit Halevi aclara su postura en la siguiente nota al pie de la página. Dice, el lector no debe pensar que no hay necesidad de trabajar. Nuevamente, esto no es excusa para ser vago. En los párrafos anteriores, el Beis Halevi dio varias razones por las cuales el Ishtadlut es necesario y explicó que el Ishtadlut en sí no produce realmente resultados. Por lo tanto, parecería que uno no gana nada con su Ishtadlut. Eso no es correcto. Hay que hacer Ishtadlut. En este párrafo, el Beis Halevi aclara que tras el pecado de Adán, la misión del hombre en este mundo cambió y el Ishtadlut es ahora en realidad parte de la prueba que nos impone la vida en general. La intención de Hashem es que uno gane con el Ishtadlut y por lo tanto uno debe aprovechar el tiempo que pasa haciendo Ishtadlut para su crecimiento personal. O sea, uno tiene que afrontar el Ishtadlut como una oportunidad de servir a Hashem. Así nos dice el Shara Bitachon. Eso es una manera de servir a Dios. Dios dice, tienes que contribuir a mi mundo. Yo voy a mandar la Parnasá, no es lo que tú estás haciendo que la va a mandar, pero yo necesito que tú vayas, que hables con ese empleado, que lo saludes, que tú vayas y tengas esa discusión intelectual con ese alumno si eres profesor, o sea, ¿me entiendes? Él necesita que nosotros estemos envueltos, volviendo al tema de lo que hablamos inicialmente, que Linda preguntaba, lo que gente que estudia. Torah, solamente hay un Hayom Yom, de hecho, muy lindo, que lo estaba buscando hoy, no lo encontré cuál es, voy a buscarlo, y no era por esta clase, lo estaba buscando para contestarle un email a una señora, y me quedé buscándolo y luego me ocupé con otra cosa, y es un Hayom Yom del Rebbe Lubavitch que dice que el servicio divino de la persona que trabaja es más alto que el servicio divino de la persona que se sienta a estudiar Torah todo el día. ¿Por qué? Porque en el trabajo tú ves la mano de Dios. Cuando tú estás estudiando todo el día, tú no ves, pero en el trabajo tú ves que tú estás ahí, estás pensando que tú lo hiciste, que tú esto, y al revés, te das cuenta cómo Dios arregla todas las cosas y te las pone de una manera que parece que tienes que ¿cómo se llama? Se te trancó el domino y de repente por otro lado se te abre la puerta del negocio de una manera que tú dices, wow. Entonces la persona de negocio, la persona que está en el mundo, tiene la oportunidad de ver a Hashem constantemente y la providencia de Hashem. Aparte de que tiene la oportunidad de hacer muchísimas mitzvot, de tratar a los empleados bien, de pagar a tiempo, de echarse de acá, decir, de enseñar a una persona no judía las 7 leyes universales de cómo se tienen que comportar. O sea, hay millones de cosas que pasan Ujú. en el servicio de trabajar, es un servicio divino, digamos, ¿ok? Entonces, vámonos acá a arriba. Dice, pues al contrario, es la voluntad de la Sagrada Torá que cada persona disfrute del esfuerzo de sus manos, como nuestros sabios afirmaron en Berajot. Más grande es el que disfruta del esfuerzo de sus manos que el que teme al cielo. O sea, hay algo muy satisfactorio en que en la persona ir y trabajar y producir y no hacer algo productivo. La persona, eso construye una persona. Lo que pasa es que la persona no se puede atar a pensar que eso es en verdad lo que le está dando su parnasá. Tiene que saber que es Dios que se la está dando. Somos a las 78. Esta afirmación parece bastante desconcertante. ¿Es posible que aquel que pasa el día en el trabajo y no tiene temor del cielo sea mayor que aquel que tiene temor del cielo? Rav Chaim Shmulevitz explica que los sabios se refieren a dos individuos que tienen temor del cielo, pero uno de ellos se gana la vida mediante el trabajo, mientras que el otro no. ¿Por qué se considera superior al que se beneficia de su propio trabajo? Rav Chaim explica que el que se beneficia de su propio trabajo, que es el que es superior al otro, ve claramente en forma cotidiana lo poco confiable que es su Ishtadlut. Él piensa que todo lo que hizo para este negocio es lo que le va a dar la parnasá y de repente se trancó el domino, llega por otro lado. Entonces se da cuenta, yo lo que hago en verdad no es nada, es todo un juego de títeres. Ve que puede esforzarse mucho en un asunto determinado solo para descubrir que no tuvo éxito y sin embargo el dinero le llegó de una fuente totalmente inesperada. Una persona así ve constantemente cómo Hashem cuida de ella. Sin embargo, quien no se beneficia de su propia labor, aunque tenga temor del cielo, no obtiene esas lecciones, porque no está en el mundo trabajando, no obtiene estas lecciones constantes de emuná y bitajón. Añade que esta enseñanza no se aplica solo al quien trabaja, se aplica también a un Talmid Jajam
que pasa el día dedicándose al estudio de la Torá. Este hombre ve la presencia de Hashem en el día a día, reconociendo que Hashem le concede con gracia la sabiduría y el intelecto para comprender su estudio, y como él responde cuando el Talmid Jajam tiene una dificultad y le reza para que le ayude, y de repente la pregunta que la persona tiene, Hashem se la resuelve, etc. Así, aunque el Istadlut fue inicialmente un castigo por el pecado de Adán, para nosotros en el mundo posterior al pecado constituye una oportunidad para fortalecer nuestro bitajón. ¿Okay? Entonces, ese Istadlut que se le exigió a Adán es nuestra oportunidad de conectarnos con Hashem. Ok, entonces vamos acá arriba y dice, y así lo encontramos en el Midrash. Dice, cuando Abraham llegó a la tierra de Israel y encontró a la gente de allí arando, etcétera, o sea, estaban trabajando, él dijo, ojalá que mi porción esté en esta tierra. En el 79 dice el relato del Midrash que cuando Abraham pasaba por Aram Naharaim y Aram Nahor, observó que la gente de allí comía y bebía de forma ociosa y dijo, ojalá que no tenga ninguna porción en esta tierra. Pero cuando llegó a la tierra de Israel y encontró allí que la gente trabajaba sus campos, dijo, ojalá que mi porción esté en esta tierra. Del mismo modo, con respecto a Isaac, está escrito, Isaac plantó, etcétera. Más bien se pretende que la persona comprenda que el trabajo en sí mismo no logra nada, excepto a través de la bendición de Hashem. Dice, la intención de Hashem es que este reconocimiento sea la oportunidad que el Ishtadlut ofrece para crecer. Así que bueno, la semana que viene seguimos con esfuerzos improcedentes. Ok, entonces vamos, ¿alguna pregunta, algún comentario?